Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El protagonista ahora es el ministro de Producción, economista Daniel Legarda, quien está aquí en nuestros estudios. Lo saludamos. Buenas noches, ministro. Gracias, Hernán, María del Carmen, muy buenas noches, y a toda su audiencia también. Gracias por esta invitación. Lo primero, habíamos leído un comunicado del ministerio en el sentido del pronunciamiento de la Corte Constitucional que observa 6 artículos referentes al tema de protección de inversiones y arbitrajes internacionales. ¿Cuál es el criterio suyo como ministro de Estado de la Producción frente al acuerdo con Costa Rica? Gracias nuevamente, Hernán. Lo primero, sí, y muy importante decirle a la ciudadanía y sobre todo a los actores del sector productivo nacional que el acuerdo comercial con Costa Rica que fue negociado es constitucional, no es que ha sido rechazado, no es que ha sido suspendido. Continúa su proceso de ratificación interna. Eso es el primer mensaje muy importante. De hecho, el dictamen de la Corte Constitucional, que lo recibimos el día lunes en la noche, ya con toda su extensión, lo que menciona es que el acuerdo es constitucional, ratifica la constitucionalidad y realiza observaciones a un total de 17 artículos que ya hemos evaluado, 17 artículos referentes a el tema de arbitraje internacional. Eso es lo primero que debe saber la ciudadanía, es que esto continúa y no se ha suspendido, no se ha rechazado. El segundo tema que es muy importante comentar, Hernán, es que el gobierno respeta el dictamen, pero evidentemente el gobierno y el ministerio no comparten el dictamen que ha emitido la Corte Constitucional. Por considerar que este dictamen, los votos de los 5 jueces que han hecho este informe positivo, se acerca mucho más a un análisis político que a un análisis jurídico legal. ¿En qué sustentan eso? ¿Por qué? No lo decimos solo nosotros. También está reflejado en los 4 votos de las juezas constitucionales que se han apartado del informe de mayoría y que hacen estas observaciones. ¿Y por qué lo menciono? ¿Y por qué nosotros no estamos de acuerdo como gobierno? Insisto, respetamos porque es el orden constitucional y hay que respetarlo, pero evidentemente tenemos que manifestar nuestro desacuerdo con este dictamen por 2 razones fundamentales aquí, Hernán. La una es porque primero que nada yo decía, el dictamen se está basando en una interpretación más política que técnica. ¿A qué se refiere esto? El argumento. En la argumentación que hacen los jueces se están yendo directamente a la 4ª forma de interpretar la Constitución. Yo no soy abogado, pero esto me ha sido explicado y los analistas que han ya salido a mencionar también lo mencionan así y está, insisto, mencionado por las 4 juezas. La Constitución tiene 4 formas de poder ser interpretada. La primera, y tiene que ir en este orden, es gramatical, el sentido gramatical de las palabras. Okay. La segunda es sistémica, en este caso tiene que tener en cuenta todo el acuerdo como tal, la integridad y también la legislación nacional, ¿no? Tercera, la más favorable para garantía de los derechos, y cuarta, la voluntad del constituyente. Los jueces constitucionales del informe de mayoría acatan esta última, es decir, toman esta última, la voluntad del constituyente, como la primera y como la fundamental, cuando en realidad no debería ser así. Es la primera razón. Y la segunda razón es porque en la voluntad del constituyente ellos citan a 3 asambleístas constitucionales en su momento cuando se discutía la asamblea, ¿no es cierto? Citan 3 intervenciones que tuvieron asambleístas en ese momento, constituyentes, respecto a su criterio, evidentemente en contra de los arbitrajes internacionales. Mi posición en esto es decir, ¿y por qué no citaron a otros 3 que podrían haber tenido otros criterios a favor del arbitraje internacional? En ningún momento la opinión de 3 constituyentes puede haberse constituido como una interpretación de la Constitución. Eso deja mucho que desear en un análisis que merece seriedad para el país y por eso no estamos de acuerdo con este informe de la Corte, con este dictamen de la Corte Constitucional. Se ha contestado entonces al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ahora, la pregunta es, frente a la preocupación de los ciudadanos, del sector empresarial, de los productores ecuatorianos, ¿qué se va a hacer con el acuerdo con Costa Rica? ¿Cuál es el siguiente paso? Es muy importante esto, Hernán, porque me permite también trasladar, así como he sido muy enfático en trasladar nuestra posición de la forma como se ha hecho ese dictamen, también quiero ser muy enfático en trasladar la tranquilidad al sector productivo y la confianza de que el gobierno nacional, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, está ya trabajando en las alternativas
para que puedan ser subsanadas las observaciones del mencionado. ¿Se ha tomado contacto dictamen. con ellos? Hemos tomado ya contacto con nuestra contraparte, el Ministerio de Comercio de Costa Rica, para poder primero hacer entender de que no se trata de un rechazo al acuerdo, de que no se trata de una inconstitucionalidad. Que no se lo está echando abajo. Del acuerdo y que no se lo está echando abajo. Que se pide revisar. Lo que tenemos que revisar son aspectos específicos relacionados con el aspecto ¿Y qué han dicho? de arbitraje. Entonces tendremos una reunión al final de esta semana. Hay un ambiente positivo para poder revisarlo. ¿Por qué razón? Porque finalmente lo que está en juego detrás, Hernán, y es a lo que me refiero, que la Corte Constitucional también no necesariamente creo que ha analizado todo lo que está detrás. Es muy importante el poder dar paso a lo que los dos países quieren impulsar y se merecen los sectores productivos de ambos países, hablo por el nuestro en particular, de poder profundizar la relación con un país que, si bien es una economía más pequeña que la nuestra en términos de población, de todas maneras es muy potente lo que podemos nosotros hacer en términos de crecimiento del comercio, particularmente de nuestras exportaciones. Dentro de las exportaciones no tradicionales y de manufactura del sector industrial en particular, exportación de servicios, aumento de las exportaciones vía compras públicas, también referente a temas de última generación como comercio electrónico, género y comercio, medio ambiente, y todo esto que contempla. En cifras, ¿cuál es el beneficio de este acuerdo comercial para el Ecuador? Actualmente el comercio, solamente considerando bienes en el intercambio comercial, es de alrededor de 80 millones. Nosotros tenemos un poco más de 30 millones en exportaciones. De acuerdo a los estudios realizados para el análisis de este acuerdo, nosotros podríamos duplicar ese nivel de exportaciones en un periodo de tiempo de mediano plazo. ¿Qué productos son los que se beneficiarían de esto, que están detrás de toda la integralidad del acuerdo? De ahí su importancia, ¿no es cierto? Yo mencionaba que la mayoría se refieren al sector productivo industrial, manufacturero del país. De hecho, el 75% de las exportaciones, Hernán, corresponden a bienes manufacturados, es decir, que tienen de alguna forma un contenido de integración de cadenas de valor más amplio. Por ejemplo, estamos hablando ahí de productos de línea blanca, de autopartes, de medicamentos, de productos textiles, de calzado, de productos de metalmecánica, de la construcción, alimentos procesados en muchas categorías. Está el atún, están varios productos, alimentos energéticos, etcétera. El mismo sector camaronero que se beneficia de este acuerdo. Esos son beneficiarios directos. La mayoría de esos productos van a entrar con arancel cero desde el primer día de vigencia del acuerdo comercial. Esto es una herramienta muy potente para poder profundizar la presencia de Ecuador y de sus sectores productivos, en este caso en un mercado centroamericano que es el que más crece dentro de Centroamérica junto con República Dominicana. Entonces, hasta este fin de semana se podría salvar estas objeciones de la Corte Constitucional ecuatoriana y poder llegar a un acuerdo final. Nosotros somos... ¿Qué se propondría, por ejemplo, para el tema que cuestiona la Corte Constitucional, que es el tema de arbitrajes internacionales? ¿Cómo se salva eso? Hacerlo en el menor tiempo posible. Y lo que también quiero mencionar aquí es que lamentablemente el dictamen de la Corte tampoco deja claridad exactamente de qué hacer, en cómo se debe abordar entonces. Entonces es incluso incompleto en ese sentido. Sí, sería que los lleven, ¿no? Un representante de la Corte Constitucional que diga qué hacer. Estamos pidiendo el recurso de aclaración y ampliación que nos corresponde por ley para poder justamente tener esto en cuenta, porque por último, si me dice que no es así, entonces, bueno, dígame exactamente cuáles son las limitaciones, porque aquí no estamos para estas ambigüedades como tal. Y con esto quiero ratificar también el trabajo que se ha realizado desde el gobierno nacional, desde el ministerio y del equipo negociador en particular, porque ha sido un trabajo muy pulcro y en conjunto con el trabajo del sector productivo, de los representantes del sector productivo de pequeña empresa, gran empresa, mediana, grande, del sector industrial, del sector agrícola, del sector de servicios, de la costa, de la sierra, de la economía solidaria, de todos los actores productivos. Esta agenda, Hernán, no es una agenda del gobierno, es una agenda de política de Estado del país, con todos los acuerdos comerciales. Y por eso, Hernán, con esto termino esta parte, por eso menciono también que el gobierno en este sentido está cumpliendo su parte, está haciendo su trabajo, ha hecho su trabajo con este acuerdo y con los otros que vienen, pero no le corresponde 100% al gobierno implementar este acuerdo. Hay otras instancias del Estado que también tienen que estar a la altura de lo que demanda
el Ecuador, de lo que demandan los sectores productivos, para poder también tomar ese debate con altura y que no se den estas interpretaciones que dejan mucho que desear. Hablo de la Corte Constitucional y de la futura Asamblea Nacional. Y evidentemente allí hay otra preocupación porque depende también de cómo llegue la conformación de la nueva Asamblea. Y yo quería preguntarle, porque desde ayer que estamos abordando este tema del acuerdo comercial con Costa Rica, me pregunto, ¿y qué va a pasar con el de China, por ejemplo? Bueno, me supongo que tienen quizá más objeciones. Es evidente que se hayan generado dudas en ese sentido y por eso las preocupaciones del sector productivo. Nuevamente aquí es un llamado, creo yo, no nuestro, de los sectores productivos a la Corte Constitucional para que esté a la altura de lo que el Ecuador necesita. No podemos estar con estas interpretaciones que se van un poco más a la interpretación política cuando las normas mismas de interpretación de la Constitución dictan otra cosa. Los dictámenes en todo caso son individuales, es decir, cada acuerdo se va a analizar por separado. Claro. El acuerdo con China está próximo a entrar a la Corte Constitucional. Esperamos ¿Cuándo que va? en este sentido debe irse en los próximos días ya. Pues, ¿Es esta semana, la siguiente? Máximo la siguiente semana, sin tener un día específico, pero ya está próximo a ese y esperamos que nuevamente esto esté a la altura para que no existan estas interpretaciones. Pero usted ya debe intuir, porque me imagino que sabe cuál es el proceso de protección de inversiones, cuál es el tema de arbitrajes internacionales, si son similares ya sabemos la respuesta. El acuerdo comercial con China no incluye un capítulo en ese sentido, se ha dejado para un futuro análisis este capítulo y más bien lo que se genera es el resto del acuerdo comercial, que son 26 capítulos, Hernán, esto es importante mencionar, son 26 capítulos, son más de 1000 artículos que tiene el acuerdo comercial, 17 son los que se realizan observaciones. El resto ha sido ratificado que es constitucional, porque es concordante con lo que menciona los límites de nuestra Constitución, así es que eso también es algo positivo que resaltar y por lo tanto esperamos que los siguientes acuerdos sean analizados asimismo con esta rigurosidad y no tengan esas interpretaciones en ese sentido. En todo caso, lo de fondo, Hernán, estamos trabajando en esto, el sector productivo puede tener la confianza y la tranquilidad de que ya estamos abordando las alternativas, porque eso es lo que el país demanda y merece en el sector productivo, sobre todo para la generación de más exportaciones, más riqueza, más inversión, y evidentemente es algo que estamos abocados a poder conseguir. Dialogamos con el economista Daniel Legarda, ministro de Producción. Ahora, ¿estos acuerdos están blindados del tema político, tomando en cuenta la coyuntura por la que atraviesa el país, elecciones presidenciales, nueva asamblea, capaz llegan los nuevos asambleístas y dicen, ¿saben qué? Esto no va. ¿Está blindado de eso? ¿O estamos perdiendo el tiempo ahora? Mire, yo creo que aquí hay un esfuerzo nacional que debe darse continuidad, que se ha realizado. Y esto es independientemente del gobierno. Evidentemente, y hay que señalarlo, que ha habido un liderazgo y una decisión política del presidente Guillermo Lasso para poder llevar adelante algo en donde el país lleva un atraso importante. Ecuador tiene un retraso en su inserción internacional producto de no haber sido más pragmático en torno a este tipo de mecanismos. En ese sentido hay que reconocer ese liderazgo que ha tenido el presidente, que se ha ejecutado a través del ministerio y del equipo negociador en los acuerdos comerciales. Nosotros hemos procurado que estas negociaciones no se realicen solo desde el gobierno. El gobierno evidentemente es el actor que da la cara y se siente en la mesa con la contraparte. Pero en los procesos de negociación hemos tenido la precaución de poder incluir a los actores del sector productivo. Por eso me he referido a que han estado incluidos todos los actores de todos los sectores productivos, grandes, medianos, pequeños, costa, sierra, industria, agricultura, servicios, en general de todos ellos, el Ministerio de Agricultura para los temas agrícolas también en particular y varias otras entidades públicas para hacer de esta una posición, no del gobierno, una posición de Estado, una negociación que tenga la posición del país hacia adelante, salvaguardando los intereses de... Voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de un sector como el camaronero, en donde le interesa muchísimo poder abrir la mayor cantidad de mercados que se tenga, que son legítimos y que hay que tenerlos en cuenta y que el Estado está en la obligación de tenerlos en cuenta, pero también escuchando, por ejemplo, al sector textil, que ha tenido sus observaciones referente al acuerdo con China y que han sido tomados en cuenta. Entonces, todo esto es una posición de país a la que se ha llegado a consensos en ese sentido y las posiciones reflejan eso. En ese sentido, este esfuerzo de país debe trascender gobiernos, es una política de Estado.
Y la siguiente legislación, la siguiente legislatura, los próximos asambleístas tienen que analizarlo también desde ese punto de vista. Debería ser un tema prioritario, apenas entra a la asamblea. Ellos van a... Si está bien hecho el acuerdo. De determinadas provincias van a preguntar a sus actores, ¿no? ¿Y cómo está esto? En muchos casos tal vez no se conozca el detalle de la información, tal vez es difícil llegar al borde. Pero con los actores, y nosotros estamos dispuestos a hacer esta información, pero con los principales actores, digamos, de los sectores, sobre todo que han estado más involucrados en las negociaciones, ya sea por un interés ofensivo o por un interés defensivo, les van a decir que los acuerdos son positivos y que esto va a permitir incrementar negocios, incrementar exportaciones, viabilizar mayores inversiones también y generar certidumbre jurídica para el crecimiento de los negocios con estos instrumentos de integración, que en el caso de Costa Rica, valga la pena mencionar, es el instrumento más pragmático de integración latinoamericana que puede existir. Es un acuerdo comercial que además está contemplado en la propia Constitución y que no estoy seguro nuevamente si la Corte lo ha tomado en cuenta en su conjunto. Bien, ministro, muchísimas gracias. El ministro de Producción, economista Daniel Legarda, ha hecho importantes anuncios. Se hará un primer acercamiento con sus pares en Costa Rica. ¿Es la reunión en Quito o en Costa Rica? Virtual. En San José. Virtual, reunión La virtual. tecnología nos permite esto. Hasta esta semana, ¿no? Sí. Hasta esta semana. Este es uno de los principales anuncios. Se va a llevar los planteamientos del Ecuador en relación a las observaciones hechas por la Corte Constitucional, aunque no se sabe cómo resolver, por ejemplo, el tema del arbitraje internacional, porque la Corte Constitucional no ha propuesto nada, y también el envío del acuerdo comercial con China a la Corte Constitucional en las próximas horas. Gracias, ministro. Gracias, Renan. Un cordial saludo. Buenas noches. Seguimos con más aquí en Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información.